Bien, en este caso el ciclo ya deja de ser un ciclo sencillo, un ciclo simple, y pasamos a un ciclo combinado. Es un poquito más complejo, aunque tampoco hay que alarmarse ni tampoco es nada del otro mundo. Se puede realizar con facilidad siempre y cuando tengamos el concepto claro. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es cambiar, ya hemos cambiado el refrigerante 507 por 104 o un refrigerante de la línea que le sigue, sustituto de estos gases, puesto que los gases tradicionales como el 134 y estos gases de aquí no son funcionales para temperaturas bajas o temperaturas o procesos frigoríficos en los que se aplique un sistema de doble etapa con refrigeración intermedia externa. Esto podría ser un booster, pero un booster de hecho lo es, pero con una peculiaridad, y es que el intercambiador de calor, el desrecalentador como vamos a llamarle, viene con un aporte externo de energía. Podría ser, por ejemplo, un enfriamiento de agua o de glicol que lleva consigo también el atemperamiento del vapor de la descarga del primer compresor, que es el compresor de baja presión, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya hemos añadido 507, vámonos a un régimen de trabajo correcto, apropiado para este tipo de ciclos. La temperatura de evaporación la vamos a cambiar a menos 30, ¿vale? Que es una temperatura bastante baja. Con un recalentamiento, cuando hablamos de recalentamiento, lo consideramos entre el punto 8 y el 1, que es la aspiración, el recalentamiento de la válvula de expansión, ¿vale? Sea electrónica o no, siempre vamos a considerar una válvula o un recalentamiento al final del evaporador, pues de unos 7-6 grados, vamos a poner 6 grados, adecuado a, en este caso, el sistema, cualquier válvula. Como capacidad frigorífica vamos a darle un poquito más de fuelle, vamos a meter 15 kilovatios en el evaporador. El condensador, que está conectado al compresor de alta, porque recordemos que esto es un compresor de baja, aspira con una presión de baja muy pequeñita, descarga a una presión intermedia. Esto es fundamental tenerlo en claro, a la presión intermedia. Descarga a la presión intermedia, se atempera los vapores se atemperan en lo que podríamos llamar desrecalentador y son aspirados por el compresor de alta en el punto 3, comprimido hasta el punto 4 y a condensar. A partir de ahí es un circuito normal, no lleva bypass para producir el efecto de recalentamiento ni nada, sino que directamente se expansiona la temperatura de evaporación. Ahora veremos el ciclo de Molière. El condensador, 40 grados, con un subenfriamiento de 10, lo normal, por ejemplo, sin pérdida de presión. Y aquí hay dos compresores. Si le damos a automático, si le damos manual o automático, por ahora nos lo va a dejar como automático. Es decir, que él ya de por sí, y la presión intermedia la calcula también, nos determina no solamente la presión intermedia, sino también los regímenes de rendimiento isentrópicos acomodados a una temperatura de descarga optimizada. Seguimos a la derecha, con conducto de gas de aspiración, 8 y 1, este tramo, con un recalentamiento de 7 grados, vamos a poner un recalentamiento de 15. Y conducto de gas de presión, que es este, pues no le vamos a poner ningún tipo de recalentamiento, ya tenemos bastante. Ahora bien, aquí, enfriado intermedio, temperatura del gas por aspiración, 15,7 grados, es lo que deja el programa. Esto después lo tenemos que interpretar un poquito. Temperatura del gas por aspiración en la etapa de alta, es decir, aquí. ¿Qué significa? De que el gas de la descarga en el punto 2 se atemperará hasta 15,67 grados para tener este régimen de rendimientos. Con lo cual, acomodado eso, ahora veremos los cálculos, pues tendremos que ver qué cantidad de energía necesitaremos aportar en nuestro recalentador.
o qué cantidad de energía debemos aportar, o mejor dicho, debemos extraer o traspasar a otro fluido. Calculamos y hacemos como siempre. Veamos el diagrama Molière. Aquí ya es otro diagrama. Esto es un diagrama de doble salto, como estamos viendo. Entra el compresor por el punto 1, ¿vale? Se comprime, se recalienta. Fijémonos que no lo hemos llevado a saturación, está lejos de saturación, puesto que es un espacio peligroso, ¿vale? Entra el compresor de alta presión, ya una vez atemperado esta descarga. Este es el proceso que hay en este de recalentador, y observamos aquí, ya podemos ver que tenemos 15 grados, siguiendo la isoterma, hasta 35. 15-35, hay aproximadamente unos 20 grados de atemperamiento en el temperador, ¿vale? 15 grados que baja la temperatura. Muy bien, pues vamos a ver, ahora veremos a ver cómo salen estos 15 grados. Cogido por el compresor de alta, se comprime, se condensa, se subenfría en el condensador, no hay otro subenfriador de líquido intermedio o adicional, se expansiona, el salto de expansión, la expansión tiene un salto bastante pronunciado, es compleja producir esta expansión, necesitamos una válvula importante, y se evapora, y tiene aquí pues estos recalentamientos, ¿vale? El recalentamiento en la válvula y el que le hemos dicho es la línea de tubería. Se cierra sin circuito. Bien, ya tenemos el diagrama hecho. Evidentemente tenemos que ver los parámetros de emisión y los vamos leyendo todos uno a uno. Empezamos por la aspiración del compresor 1, que tenemos menos 9 grados, puesto que su evaporación era de menos 30, con recalentamiento de 6, más un recalentamiento adicional de 15 grados, hasta llegar a los 9 grados a la aspiración del compresor. Mejor o peor, podríamos mejorar, podríamos enfriar más, evidentemente le sacaríamos más rendimiento, menos temperatura de descarga, porque la temperatura de descarga total en el punto 4 son 67 grados, no es una salvajada, está bien, ¿vale? Para 507. El punto 2, 35 grados, sale no excesivamente caliente, se atempera hasta el punto, sale por el punto 2, 30, y entra una vez atemperado a 15 grados, 67. Eso es lo que nos referimos aquí, temperatura por este punto, ¿vale? Es comprimido hasta el punto 4, ¿vale? Pues comprimido hasta el punto 4, que sale a 67 grados, como hemos dicho, se condensa a 45, hay una pequeña 45, y a 35,96, 35 grados, pues se subfría, y a partir de aquí se expansiona, ¿vale? Si nosotros volvemos a ver el diagrama aquí refleja pues la temperatura de descarga 35 grados, temperatura de descarga del compresor 2, 35 grados y pico, ¿vale? Aspirado en el punto 3 a 15 grados. Aquí vemos unos 20 grados de salto. Esto es lo que podemos observar si tenemos aquí el diagrama. 20 grados de salto porque lo ponemos a 15 grados. Si queremos modificar esto y acercarlo más y mejorar un poquito más el ciclo, ¿vale? Para evitar que la temperatura de descarga fuera tan grave, que no lo es, ¿vale? Podríamos acercarnos más aquí, atemperando más. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. La temperatura del gas la bajamos a 10 grados, vamos a la aspiración, calculamos, ¿vale? Y si vemos el ciclo, vemos que se ha acercado más aquí. Con lo cual el salto entre la descarga y la aspiración al compresor de alta
es más elevada, hay un salto más. Toda esta energía se lo lleva el atemperador o desrecalentador, ¿vale? Y aquí tenemos los parámetros de emisión de los mismos, con sus entalpías, etcétera, etcétera. Evidentemente, hace falta ya dos cálculos para determinar estos dos compresores. Necesitamos los valores del volumen 1 y el volumen 3 de volumen específico a la entrada de los compresores correspondientes. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el caudal máximo. Como no hay ningún tipo de segregación o separación de el refrigerante en parcialización, inyección parciales, etcétera, pues tenemos que el caudal máximo es único. Son 150 gramos segundo. Sin embargo, los volúmenes desplazados de los compresores de alta y de baja son diferentes, al igual que las características de los mismos. Tenemos compresor de baja y compresor de alta, con una potencia térmica muy parecida, ¿vale? Y un solo evaporador, que nos ofrece 15 kilovatios, que son lo que necesitamos nosotros. Esto nos lo ofrece el Solcam y es bastante fiable. Y creo que son, bueno, y también aquí podemos escoger datos de tuberías, etcétera, que ya hemos visto cómo funciona, pero nos quedamos con este proceso, que es bastante interesante, en el sentido de que, bueno, pues nos abre a la idea de un ciclo con un atemperador y cuánta energía podemos sacar de eso, ¿vale? Cuántas kilocalorías o vatios térmicos podemos sacar de este atemperador. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recordad que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm.